Si alguien después quiere revisar la clase, va a estar disponible el link en el Classroom. ¿Ya? Yo la subo a YouTube y de ahí les dejo el link y ahí pueden ir revisando. ¿Y alguna consulta de lo que hablamos al comienzo? ¿O estamos claros con ese tema? ¿No? ¿Nada? ¿Ningún comentario? ¿Todo claro? Perfecto. Por un momento pensé que se me había caído el internet ya que no respondía a nadie. Así que comenzamos. Les recomiendo que en el chat escriban, por lo menos en algún momento de la clase, escriban hola o escriban presente, porque yo saco después la lista de las personas que están acá del chat. Se me hace más fácil que sacar pantallazos de los participantes. Bueno, la semana, a partir de hoy día, si ustedes se dan cuenta, las guías aparecen con, dicen entrega número tal. La semana correspondiente, la guía correspondiente a esta semana corresponde a lo que era la guía número 7 o también entrega número 7. ¿Por qué hicimos ese cambio? Porque en los selectivos también se están entregando guías, pero se están entregando, podríamos decir, de forma desfasada, porque empezaron después a trabajar, después que las asignaturas comunes. Así que lo vamos a dejar como entrega número 7. La guía que se les da a conocer a ustedes esta semana la pueden trabajar hasta el viernes 3 de octubre. Si alguien tiene algún problema con el tema de la fecha, me escribe, ¿ya? Y ahí podemos acordar otra fecha de entrega. Sí, por lo menos, como les decía al comienzo, para mí las fechas son de referencia. Siempre se pueden hacer excepciones y sobre todo en las circunstancias actuales que todos estamos viviendo. Así que mientras se conversen las cosas antes, no hay problema. Si se acuerdan, cuando estábamos en clases normales, es muy distinto cuando le van a decir al profe 5 minutos antes de la prueba, ¿sabe qué, profe? No la podemos dar a ahora, no nos sentimos preparados. A que se lo plantean el día anterior o 2 días antes. Normalmente, cuando uno plantea las cosas de un momento a otro, el margen de acción es menor. Así que si tienen algún problema con la fecha o con la guía, escriban y yo los voy a ayudar, no hay ningún problema. Recuerden. Así que comenzamos. Educación ciudadana, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a trabajar esta semana tiene que ver con las formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común. Esta asignatura, por lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿ya? Lamentablemente tenía otras ideas para realizar en lo que era educación ciudadana, que es una asignatura nueva que comenzó este año. Gran parte de lo que iba a ser la asignatura estaba relacionado con la relación de ustedes con su comunidad, tanto en el colegio como su comunidad, su entorno donde ustedes viven. Pero debido a las circunstancias hemos tenido un trabajo un poco más teórico, hemos visto algunos casos de otros países de cómo se han ido dando las cosas. Y el día de ayer, por ejemplo, salió el resultado de la encuesta CADEM, en la cual se les preguntó a las personas qué tipo de sociedad les parecía atractiva o les gustaría que se aplicara en nuestro país, donde un gran porcentaje demostró que estaba a favor de un sistema socialdemócrata. ¿Qué significa esto? Es un sistema en el cual tenemos, por un lado, existe la propiedad privada, existe la empresa, existe el sistema capitalista, pero el Estado se encarga de garantizar un mínimo de bienestar a la sociedad. Y cuando hablamos de un mínimo, estamos hablando de un estándar de calidad que sea más o menos alto, donde las personas tengan acceso a salud, a educación, a vivienda. No como en el sistema neoliberal, que es el que tiene, por ejemplo, nuestro país y el que también tiene Estados Unidos. En ese aspecto, por lo menos Chile está bastante más avanzado que Estados Unidos, un país donde no existe, por ejemplo, el pre- y postnatal, que acá dura 6 meses, en Estados Unidos no existe. Va a depender de la empresa en la que tú trabajes y el seguro médico que tenga la empresa. ¿Ustedes se acuerdan? No sé si han visto Los Simpsons, pero hay un capítulo de Los Simpsons donde están en una reunión de la empresa y se dice que se va a eliminar el plan dental. Y justo Lisa necesitaba colocarse frenillo. En la empresa en Estados Unidos, cada empresa contrata un seguro. ¿Cristel, alguna consulta? ¿Quién No, levantó la pasé. mano? Ah, ya, okay. En Estados Unidos cada empresa contrata un seguro de salud, es decir, cada empresa como que contrata un plan de ISAPRE para sus trabajadores. Entonces, la atención de salud, la atención médica que tú tengas va a depender de qué tan bueno sea el seguro que tu empresa contrató. En cambio, en los sistemas
que se llaman como socialdemócratas, que están pensando principalmente en el bienestar de las personas, existe el sistema de salud privado, pero existe un sistema de salud público que es tan bueno y es tan robusto que la mayoría de las personas prefieren atenderse en ese sistema público. Siempre va a existir el sistema privado porque hay prestaciones que se entienden que no van hacia el bien común y que es muy difícil que se financien con dinero fiscal. Por ejemplo, cirugía estética. Actualmente en Chile, ninguna ISAPRE cubre, ni tampoco el sistema público cubre una cirugía estética a menos que sea como consecuencia de una enfermedad. Pero si, por ejemplo, yo me quiero respingar la nariz solamente por un tema estético, el plan del ISAPRE no me va a cubrir ningún tipo de esa prestación. Pero es muy diferente a si una persona necesita, por ejemplo, hacerse una cirugía eh, para reconstruir la nariz producto de un accidente. Ahí sí va a cubrir esa cirugía estética el plan de salud. Así que, y en esta encuesta que se realizó y que se entregaron los resultados ayer, un 28% de la ciudadanía, de los chilenos, prefieren un sistema similar al que tiene Nueva Zelanda o que tiene Australia. ¿Ya? Esos países, la mayoría de los chilenos, toman como ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros. Y en el caso, por ejemplo, de Cuba o Venezuela, apenas un 2% marcó esos dos países como preferencia. España un 4%. Por lo tanto, lo que Chile quiere es convertirse como en un país como Nueva Zelanda, donde hay una mayor calidad de vida, donde hay un respeto también por las leyes y por la comunidad. De hecho, si ustedes ven imágenes de lo que sucede en las ciudades de Nueva Zelanda, las tasas de criminalidad es muy baja, los policías prácticamente no andan con armas, es muy raro que ocurra un homicidio, es decir, existe un respeto entre las personas, que es fundamental para una sociedad que sea más justa. Así que partiendo con eso, vamos a empezar ya con la materia que corresponde a esta semana de trabajo y la vamos a ir viendo. ¿Con qué vamos a trabajar esta semana? Si ustedes se acuerdan, lo que vimos en primero medio, estuvimos viendo un poco de lo que era el sistema económico, cómo funcionaba, qué era esta cosa de la oferta, de la demanda, cómo se van distribuyendo los recursos. Y hoy día nosotros vamos a retomar un poco de lo que fue eso y vamos a ir profundizando algunos temas. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca responder este sistema económico? Siempre que se habla, por ejemplo, de una nueva constitución, ahora que está muy en boga en Chile, se plantea qué tipo de sistema debe tener nuestro país. ¿Debe tener más poder el Estado? ¿Debe tener menos poder? ¿Más libertad para las empresas, para las personas? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo se distribuyen los bienes y los servicios? Por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo se distribuye los productos que nosotros consumimos? ¿El Estado le entrega a cada persona una cantidad equitativa o cada uno por sus medios va comprando? ¿Cómo se lleva a cabo la producción? ¿Las empresas funcionan por incentivo económico o por el bienestar de los ciudadanos? ¿Y quién se encarga de estos costos, de lo que cuesta producir algo? ¿El consumidor finalmente? ¿El Estado asume el costo que estas cosas tengan? Por ejemplo, hay empresas que pueden funcionar perdiendo dinero, y esas son las empresas, si tienen un cuaderno a mano, anótenlo, son las empresas que operan bajo el concepto de rentabilidad social. Por ejemplo, los ferrocarriles del Estado, cuando ustedes toman el tren de Laja hacia Conce, el pasaje que paga una persona normal son como 1.600 pesos. Esos 1.600 pesos no es el costo real del pasaje. El pasaje vale alrededor de 3.200 pesos, pero el Estado coloca la mitad del pasaje. ¿Por qué hace eso? Porque se entiende que el ferrocarril tiene una función social. Es decir, el tren entrega la función de entregar conectividad a las personas que viven entre Laja y Concepción. Hay pueblitos entre medio, como Huenuraki, Talcamábida, por ejemplo, que no tienen ningún otro tipo de locomoción colectiva. Por lo tanto, la única forma que tiene esa gente que vive en esos lugares para ir a la ciudad, ya sea a Conce o a Laja, es mediante el ferrocarril. Pero ellos no pueden pagar un pasaje tan caro, por lo tanto el Estado subvenciona. Es decir, paga parte del pasaje por la persona. Y esas empresas pueden funcionar perdiendo dinero, porque lo que le importa a Ferrocarriles del Estado no es ser una empresa lucrativa que gane millones de dólares, es una empresa que le importa entregar bienestar a la ciudadanía y que la gente mejore su calidad de vida. ¿Cómo? Mediante un transporte que sea accesible para ellos, que les permite ir a la ciudad a comprar sus productos o a vender los productos que ellos producen en sus campos. Así que cuando nosotros hablamos de una empresa que es del Estado, las empresas estatales normalmente funcionan bajo ese concepto, bajo el concepto de rentabilidad social. Es decir, para ellos es más importante entregar bienestar a la ciudadanía
que ganar dinero. En cambio, si nosotros hablamos de un supermercado, por ejemplo, el Unimar no tiene como función entregarle bienestar a la ciudadanía, sino que busca ganar dinero. Y es legítimo en un sistema capitalista que una persona tenga como incentivo ganar dinero. Existen reglas también que, si ustedes se acuerdan, lo que nosotros vimos, que prohíben algunos fallos de mercado como era la colusión o los monopolios. Si bien existe libertad, el Estado también se encarga de regular que no se cometan trampas dentro de este sistema económico. Y ahora vamos a ir viendo en qué consiste esto. Cuando nosotros hablamos de Estado, estamos hablando de esta gran institución que está por sobre todos nosotros y que se encarga de regular los aspectos de nuestra vida. Se encarga de regular, por ejemplo, los años que ustedes van a pasar en el colegio, los años que pasan en kinder, en enseñanza básica, en la educación secundaria o enseñanza media. También se encarga de regular cuánto duran las carreras universitarias. Por ejemplo, acá en Chile las carreras universitarias son muy largas. Tenemos carreras, por ejemplo, Derecho dura 5 años. En Estados Unidos, Derecho dura 2 o 3 años. Lo mismo pasa con los posgrados acá en Chile. En promedio duran 2 a 3 años y en Estados Unidos, en Europa, duran 12 meses. ¿Por qué se hace esto? Porque no existe nada que regule que la duración de las carreras tenga que ser más corta. Y por eso es que la alargan tanto. Por ejemplo, el, la carrera que estudié yo, que es Pedagogía en Historia, la Universidad de Concepción la imparte en 5 años. Y la Universidad de San Sebastián la imparte en 4 años. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Universidad de San Sebastián los ramos están más condensados. Es decir, si en la U de Conce tienes 3 o 4 ramos por año, por semestre, en la San Sebastián tiene 6 o 7. Es decir, es más pesada la carga académica, pero la carrera la sacas más rápido. Y finalmente, lo único que contribuye a que las carreras se alargan es que el estudiante se endeude más, que sean más caras y que tengas que dedicar más tiempo. Por lo tanto, te demoras mucho más en empezar a trabajar y en ser ya autónomo. De hecho, tengo compañeros del colegio que este año están dando su examen de grado para ser abogado. Es decir, que se demoraron más de 10 años en estudiar. Y eso lo único que contribuye es que la persona se vaya endeudando más, que las carreras sean más extensas y que al final tú gastes más tiempo estudiando en lugar de gastar más tiempo trabajando. El Estado se encarga de regular muchos aspectos de nuestra vida, de los cuales, sobre todo nosotros el día de hoy, podemos ver y somos conscientes. Lo que dijo el gobierno de que la semana pasada, que por ejemplo podían entrar a las casas a fiscalizar si es que se incumplía alguna de las normas sanitarias que están vigentes. El Estado se encarga de regular todos los aspectos de nuestra vida con la finalidad de contribuir al bien común. Y por eso es que se sacan multas a las personas que andan sin mascarilla, a las personas que hacen fiestas, porque se entiende que están actuando en contra de todos nosotros. Porque si se enferma esa persona, de ahí surge un clúster, es decir, como un núcleo de enfermedad. Se expande, la pandemia sigue, seguimos encerrados, siguen las cuarentenas, y finalmente esto va deteriorando nuestro bienestar económico, bienestar psicológico, físico, y en general todo el bienestar de la sociedad. Por lo tanto, el Estado se va a encargar de regular todos los aspectos de nuestra vida y también los aspectos económicos. En cambio, el mercado es una organización, entre comillas, organización, porque el mercado funciona de forma autónoma. Es el lugar donde se intercambian los bienes y servicios. Acuérdense, nosotros hablamos que existían dos tipos de mercados. Mercados físicos, como un supermercado, una tienda. Mercados virtuales, páginas web, Mercado Libre, eBay, Amazon. Todos estos sitios que venden productos y que sirven de intermediario. AliExpress, por ejemplo. AliExpress no es una empresa que venda los productos, es un intermediario. Conecta al comprador con el vendedor. Conecta a la persona acá con el chino que vende. Y lo que hace AliExpress es sobre una plataforma donde los productos se colocan a disposición. Pero yo no le estoy comprando directamente a AliExpress, yo le estoy comprando al productor que está detrás de la empresa. Lo mismo que un mercado libre. Son lugares que funcionan intermediarios. Hasta los supermercados funcionan intermediarios. De hecho, si ustedes ven, los productos que están en el supermercado, su distribución, también tiene que ver con que la empresa que produce tiene algún trato con ese supermercado, ya sea en porcentaje de las ventas, pago de comisiones, porque los productos que son más caros, los productos que en cierta forma pagan más por el posicionamiento de su marca,
son los que están en la parte central de las góndolas, porque cuando uno va caminando, la vista tiende a irse a esa parte. En cambio, los que están más abajo son los que quizás no tienen ningún trato preferencial con el supermercado, lo mismo que los que están arriba. Y todo está distribuido de tal forma de que estos lugares de intercambio nos permiten a nosotros acceder a bienes y acceder a servicios. No se olviden de eso. El Estado se encarga de regular y el mercado se encarga de la distribución de los bienes y de los servicios en nuestro sistema actual. Pero existen otros sistemas económicos que son los que nosotros vamos a ver ahora. Para comenzar con esta sección les dejo esta pregunta dando vuelta. ¿El Estado debería controlar cómo funciona el mercado? ¿O debería ser al revés? ¿O el mercado debe controlar cómo funciona el Estado? En Estados Unidos se dice que es el mercado el que controla al Estado finalmente. Es tan grande el lobby que hacen las empresas, es decir, la influencia que tienen en el Congreso, que muchas de las leyes que se aprueban, finalmente, por lo menos en Estados Unidos, tienen que ver con lo que quieren las empresas por sobre lo que quiere el Estado o la ciudadanía. Y eso es por la presión que ejercen las compañías. Por ejemplo, leyes tan simples que acá en Chile ya llevan años funcionando, como la ley de las etiquetas, donde dice alto en sodio, alto en grasa, alto en azúcar. Esos sellos, Chile fue el primer país en el cual se aplicó en el planeta, pese a toda la presión que hicieron las empresas. Imagínense, de los envases de los cereales tuvieron que salir todos los monitos que habían, el conejo de Trix tuvo que salir volando, porque no podían haber alusión a caricatura que incentivaran el consumo de alimentos que no fuesen saludables. Alimentos que tenían sello no podían tener ningún tipo de dibujo ni juguete. Lo mismo pasó con la cajita feliz del McDonald's. Tuvieron que cambiarla totalmente de forma que fuese un alimento sin sellos para que pueda ser vendido a los niños. Y acá en Chile se pudo aplicar. También el mono de los productos Costa, como dice Juan, salieron volando de las cajas. Ustedes buscan videos en YouTube de estadounidenses que vienen a Chile y que recorren los supermercados, hay muchos videos, les llama mucho la atención eso, de que no haya ninguna caricatura en los envases de los alimentos. Y eso es porque nuestro país aplicó una ley pensando en el bienestar, en la salud de las personas, porque muchas veces los niños se veían incentivados a comer productos que no eran saludables porque aparecían caricaturas o dibujos ahí que les llamaban la atención. Pero Chile pudo aplicar eso porque no existe una presión tan grande de las empresas como sí existe en Estados Unidos. En Estados Unidos es impensable aplicar esa ley. De hecho, lo intentaron y no resultó porque las empresas se opusieron y es tanta la influencia que tienen en el Congreso que finalmente la ley no pasó. Así que ahí queda la pregunta. ¿El Estado debe controlar el mercado o debe ser al revés? También hay casos extremos en los que el Estado controla absolutamente todo. Y no es por ser recurrente, pero es lo que pasó en Venezuela. Uno de los principales productores de petróleo, que el día de hoy no tiene combustible para abastecer a sus ciudadanos. Ni siquiera tiene gas. Parece que se acabó esta semana o se va a acabar esta semana. Por lo tanto, si nosotros damos mucho poder al Estado, termina ocurriendo esta mala administración. ¿Y por qué ocurre? Porque, como les decía antes, el incentivo del Estado no es ganar dinero, es entregar bienestar a la ciudadanía, pero lamentablemente una empresa no puede funcionar solamente pensando en eso. Tiene que ser rentable igual económicamente, por lo menos la gran mayoría, que es lo que pasa acá en Chile. De las empresas del Estado tenemos Ferrocarriles, que es una empresa que pierde dinero, pero hay cientos de otras empresas del Estado que sí ganan dinero y mucho, y eso permite financiar aquellas que no son rentables. Así que vamos a ver algunos tipos de sistemas. Vamos a ver el primero, que es en el cual nosotros estamos inmersos el día de hoy, que es este sistema de la economía de mercado. Todo está determinado por la oferta y la demanda. Por ejemplo, ¿quién se encargó de que la ciudadanía tuviese mascarillas cuando empezó la pandemia? El Estado vino a la casa de cada uno de nosotros y nos empezó a entregar una mascarilla a cada persona, o nosotros por nuestros propios medios fuimos accediendo a ella. Si ustedes comparan al año pasado, en esta misma fecha, les apuesto que casi en ningún lugar, salvo las farmacias y las tiendas y las ferreterías, se podían encontrar mascarillas. El día de hoy ustedes las pueden encontrar en los supermercados, hasta en el mini market de la esquina, la tía está vendiendo mascarillas. Y eso es porque existe una demanda alta. Y en este sistema de libre mercado, esta economía de mercado,
la oferta determina, o sea, la demanda determina la oferta. Si mucha gente quiere comprar algo, van a haber personas que lo van a empezar a vender. Como dice Juanito, igual las mascarillas fachas. Por ejemplo, hay marcas que antes se dedicaban a fabricar calcetines. No es por hacerle publicidad, pero por ejemplo, Monarch es una empresa que fabrica calcetines, ropa interior y otro tipo de productos de ese estilo. El día de hoy vende mascarillas. Y son una de las mascarillas más seguras, son reutilizables, son un poquito más caras, pero están hechas con tela de cobre también, que es antibacterial. Esta empresa hace un año no fabricaba esas mascarillas, el día de hoy sí. ¿Por qué? Porque la economía de mercado permite la innovación de las empresas en base a la demanda, en base a la oferta. Por ejemplo, si la gente necesita un producto, las empresas sí o sí se van a adaptar y van a empezar a ofrecerlo. Esa es la ventaja que tiene la economía de mercado. También estamos todos motivados por maximizar nuestros beneficios. Por ejemplo, ¿de qué depende la decisión en qué supermercado voy a ir a comprar yo? La variedad de los productos, los precios de los productos, la cercanía a mi casa, por ejemplo, y todo eso está relacionado con este juego entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, difícilmente alguien va a construir un supermercado. Imagínense que alguien quiera construir un supermercado nuevo en Laja. ¿Dónde lo haría? ¿En la Villa Laja o en los Altos del Laja? Si yo hago un estudio de mercado, quizás me convendría en los Altos del Laja porque vive más gente y por lo tanto podría llegar a más clientes. En cambio, si construyo un supermercado en Yuquín, probablemente las 100 o 200 personas que vivan ahí sean mis posibles clientes y no va a ser muy rentable mi inversión. A diferencia que si lo construyo en un lugar que está más habitado. Así funciona la economía de mercado. En base a la demanda, las empresas se van a ir adaptando. ¿Cuáles son los beneficios que tiene este sistema? Son bastante simples. Algunas de las características principales de la economía de libre mercado son la motivación por las ganancias, ya que es la primera imagen que está acá donde sale el saquito de dinero. También hay una mínima intervención del gobierno. El gobierno solamente coloca las leyes que regulan el mercado. Como nosotros vimos hace un par de años atrás, las leyes, por ejemplo, acá en Chile, que castigan la colusión, que castigan el monopolio. Es decir, las empresas pueden funcionar libremente, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos regular que no puedan hacer. También la competencia va a motivar a que las personas vayan, a que las empresas vayan, como dice el último punto, adaptándose. A mayor competencia, yo me veo obligado a innovar, me veo obligado a traer productos nuevos, a buscar mejores proveedores para bajar mis precios y ser más competitivo. En cambio, los sistemas en los cuales el gobierno fija los precios, siempre va a surgir un mercado negro detrás, que es lo que pasó acá en Chile en los años 70, cuando estaba Salvador Allende, que muchos de los empresarios de los negocios no vendían sus productos porque los precios que fijaba el Estado no eran rentables para ellos. Por ejemplo, a ellos les costaba 500 pesos comprar un litro de leche, que el Estado le obligaba a venderlo a 400. Legalmente no lo vendían el producto porque iban a perder 100 pesos por cada litro de leche que vendían. ¿Qué es lo que hacían? Lo vendían en el mercado negro a 1000 pesos. Y como había gente que tenía dinero y que estaba dispuesta a pagar eso, se compraba. En cambio, si nosotros tenemos un sistema de libre mercado que funcione con estas reglas mínimas, que solo van a castigar aquellos casos extremos, como la corrupción, esto va a tender a entregar un mayor bienestar a la ciudadanía. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estos mercados libres? La innovación a través de la competición. ¿Qué significa esto? ¿Por qué todos los años sale un iPhone nuevo? ¿Por qué todos los años Samsung saca teléfonos nuevos? Porque están compitiendo entre ellas las empresas. ¿Ya? ¿Y por qué están compitiendo? ¿Qué es lo que nosotros nos lleva a cambiar de teléfono? Yo cambio de celular porque dejó de funcionar. Algunas veces sí, pero la mayoría de las veces nosotros cambiamos de teléfono o de computador porque llegó uno nuevo que tiene mejor capacidad de procesamiento, mejor cámara, más memoria RAM, por ejemplo, un procesador más potente, tiene capacidad para conectarse a una red 5G, por ejemplo. La innovación nos va motivando a las empresas también a que creen productos nuevos, a que busquen reducir sus costos y a ofrecer más alternativas a los clientes. Eso es uno de los principales beneficios que tienen estas economías de libre mercado. También son muy buenas, o son geniales, como dice acá en la gráfica que estamos viendo, para el crecimiento económico. Cuando hablamos de economías de escala, estamos hablando de economías que son a gran alcance. Por ejemplo, cuando se fabrica un avión de la empresa Airbus,
en Europa, las alas de ese avión las hicieron en Alemania, por ejemplo. Los neumáticos vienen de China. El circuito eléctrico viene de Taiwán. Y finalmente se ensambla en Francia. Cuando hablamos de una economía de escala, es una economía que divide su proceso productivo. Muchas de las piezas vienen desde otros países. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en los automóviles. El Hyundai Tucson con el Kia Sorento comparten muchas piezas. Si ustedes revisan el motor de los dos autos, son prácticamente iguales. Y eso es porque compran a los mismos proveedores las partes de los automóviles y después las van ensamblando solamente. Y finalmente, el último punto, la libertad económica incentiva a que los inversionistas y los emprendedores se atrevan a participar en negocios. Por ejemplo, hay una empresa chilena que es la Notco Company, que es la que se encarga de hacer productos como leche, carne, sin utilizar animales. Ellos crearon un algoritmo que se encarga de identificar los sabores de los productos y mediante componentes vegetales van fabricando, por ejemplo, carne que no es carne, sino que es carne con productos vegetales que tiene el mismo sabor que la carne real, lo mismo con la leche. Esa empresa, que es chilena, recibió una inversión de cientos de millones de dólares del dueño de Amazon, por ejemplo. Y esos inversionistas ayudan a que la economía vaya creciendo. Una empresa chilena que ahora está creciendo, va a contratar más gente, va a ampliar su fábrica, va a ampliar su producción. Eso genera empleos y los empleos, como nosotros hemos visto en todas las clases, genera esta seguridad económica a las familias y también contribuye a que vayan dándole velocidad a la máquina económica. Tiene que entrar dinero a las familias para que lo gasten y ese mismo dinero le entra a otra persona. Piensen que cuando ustedes gastan hasta 100 pesos, esos 100 pesos que ustedes están gastando van a contribuir al sueldo de otra persona. Y esa persona, su sueldo, probablemente lo va a gastar. Y así va girando esta rueda que todos vamos impulsando. Así funciona el sistema de libre mercado. Ahora vamos a pasar al sistema económicamente, de economía centralmente planificada. Actualmente en el planeta no son más de 6 países los que tienen este sistema de economía centralmente planificada, en el cual el Estado toma todas las decisiones. Si alguno de ustedes vio la miniserie Chernobyl el año pasado o antepasado, se puede dar cuenta de que en estos sistemas, donde está todo centralmente planificado, tiende a haber un desempeño económico paupérrimo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que incentiva al que el trabajador de una fábrica o que al administrador de una fábrica, porque acá las fábricas las va a administrar el Estado, no hay dueños de fábrica, el Estado es dueño de todas? ¿Qué es lo que va a motivar a que un trabajador produzca más? Si al final del mes va a recibir los mismos productos que su compañero de trabajo que llegaba, marcaba la tarjeta al entrar a la fábrica y se iba a dormir. ¿Qué va a motivar a que ese trabajador produzca más? Nada. Y por eso es que estos sistemas están condenados al fracaso. Actualmente no hay ningún país del mundo que sea exitoso con este sistema económicamente, de economías centralmente planificadas. La Unión Soviética cayó por eso. Por lo tanto, algunas personas al día de hoy siguen con la idea media romántica de que estos sistemas son buenos, que contribuyen al bienestar de la sociedad, pero finalmente contribuyen solamente a su empobrecimiento. No es por tirarle flores, ¿sí? No es por tirarle flores al sistema de libre mercado, pero esta economía centralmente planificada, lo que pasaba en la Unión Soviética muchas veces es que las personas que debían administrar las fábricas, se les decía ya, este mes tienen que producir 100 automóviles. Y producían 70, pero en el papel colocaban que producían 100. Y finalmente eso terminó llevando a que todo el sistema fuese cayendo. Y esa desconfianza que existía en la Unión Soviética, producto de la manipulación de las cifras, hasta el día de hoy existe un poco en la comunidad internacional. Por ejemplo, con el tema de la vacuna rusa, Sputnik V, gran parte de la comunidad científica de Occidente, sobre todo, desconfía un poco de las investigaciones de Rusia, porque existe esta tradición de alterar los datos en las investigaciones de producción que venía de la Unión Soviética. Por lo tanto, en estos sistemas de economía centralmente planificados, el Estado va a decidir cuánto se produce, a quién se le va a entregar esa producción y de qué forma se va a financiar la producción.
Pasando ahora a un tercer sistema, que es un sistema de economía mixta, en el cual existe una intervención del Estado, pero es una intervención mínima. Es decir, el Estado se encarga de fijar las leyes y el Estado también se va a encargar de tener empresas en sectores en los cuales los privados no quieran participar. Nuestro país tiene un sistema que es de libre mercado, pero igual tiene algunos aspectos de estos sistemas de economía mixta. Por ejemplo, en la situación actual de pandemia, la autoridad sanitaria tomó la determinación de regular los precios de algunos insumos médicos, que es algo que en tiempos normales no se hace, pero que sí se puede hacer en épocas de catástrofe. También el Estado se ha encargado de la distribución de equipamiento médico, se ha encargado de la producción también de equipamiento médico, por lo tanto, tenemos un sistema que es mixto, pero que no funciona al 100% de las veces. En un sistema de economía mixta, nosotros vamos a ver que existen empresas privadas, pero existen también empresas del Estado, que se van a encargar de algunos aspectos que quizás los privados no quieran manejar, como puede ser ferrocarriles, por ejemplo, como puede ser un sistema de educación. Por lo tanto, en Chile existe un sistema que es de libre mercado, pero también hay algunos elementos de un sistema mixto. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que está en su guía de trabajo de esta semana, que tiene que ver con la productividad y el comercio justo. Estos son los últimos dos puntos que van a trabajar en su guía. Cuando hablamos de productividad, lo entendemos como lo que una empresa produce y lo que utiliza para dicha producción. Es decir, supongamos que alguien logra leer 100 páginas de un libro en 3 horas. Por lo tanto, podríamos decir que la productividad de esa persona es de 33,3 periódicos, páginas por cada hora. En cambio, otra persona se demora 3 horas en leer 10 páginas. Por lo tanto, la productividad de esa persona sería de 3,3 páginas por hora. ¿Ya? Por lo tanto, la productividad es lo que yo voy a producir en un tiempo determinado o con ciertos recursos. Y cuando hablamos del comercio justo, estamos hablando de que es una iniciativa que surge a raíz de este intercambio comercial que se está llevando a cabo a nivel planetario, en el cual se debe dar más valor a los productores. Y de hecho, existen 10 principios del comercio justo que la Organización Mundial de Comercio Justo se encarga de incentivar y que ojalá todos los países cumplan. ¿Cuáles son estos 10 principios? Oportunidades para productores desfavorecidos. Por ejemplo, en la industria de la leche, sobre todo, pasa que empresas como Nestlé o Soprole, al dueño de la vaca, le pagan como 50 pesos por litro de leche. Y después, ¿a cuánto se vende este litro de leche después de todo el proceso? A 700, 800 pesos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de ese punto, lo que debería hacerse, si es que queremos respetar estos 10 principios, sería establecer, por ejemplo, acá ya habría que regular el precio del mínimo que se podría pagar a un productor. En segundo punto, pasamos a la transparencia y responsabilidad, que las decisiones que toman las empresas, las decisiones que tome el Estado, por ejemplo, en cuanto a los proveedores, en cuanto a los productores, estén relacionadas, ¿cierto?, con una toma de decisiones que sea visible por todos. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar a la municipalidad por qué contrató a tal persona para hacer tal trabajo, yo tenga acceso a esa información. Tercer punto, prácticas comerciales justas, es decir, en las cuales no se le impongan precios muy altos a las personas. Cuarto, un pago justo, que a los productores se les pague lo que corresponde por lo que ellos están produciendo y no lo que pasa muchas veces, que se les paga un precio, por ejemplo, de 10 pesos por litro de leche, después la empresa lo vende a 700 pesos, sino que se le pague lo que realmente le costó a ese productor fabricar, o sea, elaborar ese litro de leche. También condenar el trabajo infantil, el trabajo forzado. El día de hoy todavía existen personas en el planeta que están en situación de esclavitud, sobre todo en países de África y en países de Asia. Por lo tanto, se busca eliminar esas condiciones de trabajo y que si yo voy a comprar un producto, una zapatilla, yo sepa que esa zapatilla fue producida en una fábrica en la cual le pagan un salario digno a la persona, en la cual los productos que se utilizan para fabricar esa zapatilla no están contribuyendo a la destrucción del medio ambiente. El sexto punto tiene que ver con eliminar la discriminación, incentivar la igualdad de género e incentivar la libertad de asociación. Por ejemplo, empresas que permitan sindicatos que paguen mismo salario, hombres y mujeres, de acuerdo a la misma función, y donde no se discrimine a las personas que se contratan.
El séptimo punto tiene que ver con condiciones de trabajo buenas para las personas, donde haya seguridad. El octavo tiene que ver con un desarrollo de capacidades que las empresas constantemente estén perfeccionando a sus trabajadores. Promover el comercio justo, es decir, que ojalá todas las personas sepan lo que es y busquen comprar, por ejemplo, en instituciones que respetan estos principios. Y el último y más importante, respeto por el medio ambiente. Que sea lo que sea que yo esté comprando o produciendo, para llevar a cabo, por ejemplo, la fabricación de una zapatilla, y no termine contaminando 4 lagos en Vietnam con productos radiactivos, sino que la producción sea responsable. Muchas empresas forestales el día de hoy, por ejemplo, lo que hacen, entre ellas CMPC, prácticamente por cada árbol que cortan, van sembrando, bueno, después van a sembrar un pino, pero aparte van sembrando, por ejemplo, un árbol nativo. Hay muchas forestales que funcionan de esa forma. Supongamos que cortaron un pino, ese pino después lo van a volver a plantar en el mismo lugar, pero también están plantando un árbol nativo en un bosque que se está buscando, por ejemplo, conservar. Así que eso es lo que se busca en estas 10 iniciativas del comercio justo. ¿Y quién se encarga de esto? La Organización Mundial del Comercio Justo, que busca promover buenas relaciones entre los miembros de esta asociación y también busca contribuir sobre todo a mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores, que son finalmente las personas que se ven más afectadas por quizá el actuar de algunas grandes empresas que no respetan los precios, que no respetan condiciones de trabajo. Por ejemplo, el día de hoy existen muchas personas que se dedican a la recolección de cartones. Estas personas los recolectan y después hay empresas grandes que les compran estos cartones, pero se los pagan a un precio ridículamente bajo. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros si quisiéramos incentivar este tema del comercio justo? Sería, por ejemplo, el Estado podría establecer precios mínimos que se deben pagar a los productores, de forma que esos precios tengan que ver con lo que le costó al productor producir, por ejemplo, ese litro de leche, y que le quede un margen de ganancia igual, porque se entiende que él vive de eso. Así que esos son los temas que nosotros íbamos a ver en nuestra guía. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con una actividad de comprensión de lectura, donde se analiza la carga tributaria de Chile en comparación a los países de la OCDE. Aquí en el mapa mundi que ustedes están viendo, aparecen los países que son miembros de la OCDE, que es esta Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde están los países más desarrollados del planeta, y aquellos que están próximos a ser países desarrollados, dentro de los cuales está Chile, que es un país que está ahí medio entrampado, que no sabe cómo salir de lo que los economistas llaman la trampa de los países de ingresos medios. Tenemos al 60% de Chile que está en la clase media, pero no pueden salir de ahí, estamos todos atrapados y no podemos dar el paso siguiente para tener una mejor calidad de vida. Y aquí la OCDE se encarga de ayudar a estos países en temas de leyes fiscales, por ejemplo, y también a través de mejor administración de sus recursos naturales, por ejemplo, y de su estructura productiva. ¿Y de qué se trata el artículo que está en su guía? Habla principalmente de la carga tributaria, y la carga tributaria es, en el fondo, el porcentaje que paga cada persona en impuestos, de acuerdo al sueldo imponible. Es decir, de acuerdo al dinero que la persona termina recibiendo, finalmente cuánto va a pagar en impuestos. Y acá se hace un análisis de la situación de Chile en comparación a los países de la OCDE. Y si ustedes ven este gráfico que está acá, pueden ver que Chile está dentro de los países que tienen una menor carga fiscal. Es decir, los países de la OCDE, nosotros somos, después de México, el país que menos impuestos paga. Por lo tanto, cuando una persona en Francia les dice, no, la salud en Francia es gratuita, la educación es gratuita en Francia, en el fondo les está mintiendo, porque no significa que sea gratuita. O sea, significa que no tiene que pagar finalmente cuando él va al hospital, pero sí está pagando impuestos que financian el funcionamiento de ese hospital público o de esa universidad pública. Y si ustedes se fijan, en Francia se paga casi el doble, de hecho se paga más del doble de lo que nosotros pagamos en Chile en impuestos. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos la pregunta a la ciudadanía, ¿estaría dispuesto a pagar el doble de lo que paga actualmente en impuestos si es que el Estado le entregara educación, salud, una vivienda, por ejemplo? Ahí habría que ver cómo responde la ciudadanía. Pero hasta ahora tenemos
una visión muy individualista de la sociedad, y de hecho después del retiro del 10% de la AFP, a la mayoría de las personas que se han encuestado después de eso, plantean que el sistema de jubilación tiene que seguir siendo individual. Por lo tanto, eso no va a cambiar en el corto plazo. Y en el artículo también se habla de la concentración de la riqueza. El gráfico que ustedes están viendo acá habla de el 20% más rico de la población, cuánto es lo que acumulan en ingresos. Por ejemplo, la mitad de todos los ingresos en Chile los recibe un 20% de toda la población. Es decir, el 20% más rico recibe la mitad de todo el ingreso que hay en nuestro país. Eso nos habla de que existe una concentración muy grande de la riqueza. Es decir, que en pocas manos hay gran parte del dinero que anda dando vuelta. Nuestro país ha ido reduciendo estos indicadores, pero no se han ido reduciendo de forma tan rápida. Si ustedes se fijan, hay países en Latinoamérica que están en una situación peor que nosotros, pero nosotros siempre como país debemos compararnos con aquellos que lo están haciendo mejor. En este caso, el ejemplo podría ser Uruguay, donde existe una menor desigualdad, pero igual es alta. Así que en base a esos dos indicadores que están acá, hay un par de preguntas que están en su guía. Ustedes van a tener que ir respondiendo de acuerdo a los datos que ahí están. Y en el fondo esos datos que están ahí es una investigación que se pidió al Congreso, a la Biblioteca del Congreso, respecto al tema de la carga tributaria para ver qué leyes se aplicar acá en Chile o qué cambio va a aplicar. Esos son los temas que corresponden a esta semana de trabajo. En su guía los van a poder encontrar. Si tienen alguna duda de ella, pueden ir haciéndola a través de los medios que tienen a su disposición, sea por correo, en el Classroom o WhatsApp. La forma más rápida de respuesta siempre va a ser WhatsApp, pero si alguien quiere utilizar el correo electrónico no hay ningún problema. Los puntajes de su guía ya les llegó, se los envié durante el fin de semana a cada una y a cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna duda sobre ello, puede escribir ahí mismo en la entrega. En el comentario puede escribir algo. Y ahí yo le voy a responder. La guía ya está a disposición de ustedes. Debería estar en virtual.daemblaje.cl. También se la subí al Classroom. Si alguien quiere trabajar en ella al tiro y enviarla, mejor. Así ya va a quedar desocupado. Pero lo que les recomiendo es que hagan la guía esta semana. Y el próximo lunes nosotros vamos a ir haciendo una revisión de ella. De ahí pueden ir corrigiendo algunas cosas, pueden ver si es que se equivocaron en alguna respuesta, y ya la próxima semana la suben con toda la seguridad de que va a estar correcta. No sé si Profe, tengan alguna pregunta. ¿Sí? ¿la próxima semana igual van a enviar guías? No, acuérdate que esta semana se envían guías, la próxima se revisan, y así. Ah, ya, 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 gracias. En el caso de electivo, como los electivos funcionan de una forma distinta, como no hay evaluación en electivo, lo que se hace en el electivo esta semana se le entregó la guía. Nosotros en el electivo de economía la vamos a trabajar a las 2 de la tarde. La próxima semana en el electivo no tendrían clase porque ese es el periodo para que la desarrollen. La semana subsiguiente hacemos la revisión. En cambio, en las asignaturas del plan común, semana 1 la guía, semana 2 se revisa, semana 3 segunda guía, la semana 4 se revisa, semana 5 la evaluación y semana 6 la retroalimentación de la evaluación. Así que no se olviden que ese es el ciclo de trabajo. ¿Ya? No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Están un poco más callados que de costumbre, pero me imagino que tiene que haber sido por toda una semana levantándose más tarde de lo normal. Así que de a poco vamos recuperando el ritmo que teníamos antes. No se olviden de escribir en el chat, aunque sea hola o presente, para que quede el registro de que estuvieron acá. Desearles una excelente semana, que se sigan cuidando, tratar de no salir mucho de la casa. Los casos están aumentando bastante. Yo acá estoy empezando mi segunda semana de cuarentena acá. Salió, ido una vez al supermercado, ¿no? Así que a seguir cuidándose. Ya. No se olviden siempre de lavarse las manos, usar mascarilla. Así que eso. Cualquier consulta que tengan, vayan haciéndola. Yo les voy a ayudar a responderla.
Y a las personas de Economía y Sociedad los espero a las 2 de la tarde y vamos a trabajar con los temas de esta semana. Así que doy las gracias por haber estado acá y también invitarlos a que sigan trabajando de la misma forma. No sé si tienen alguna consulta antes de despedirnos. De nada, Kylie. Bueno, así que muchas gracias, que tengan una excelente semana, cuídense harto y nos estamos viendo más tarde. Que estén muy bien.